Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, les comentábamos el día de ayer que el fin de semana la Junta Nacional ratificó la Mesa Directiva Nacional de la Democracia Cristiana, que va a ser encabezada por Alberto Undurraga, y previo y durante todo este fin de semana también se realizó una fuga de militantes de la democracia cristiana. Alrededor de 70 personas son las que han entregado algunas cartas también indicando los motivos de la salida en una crisis que ya se venía más o menos fraguando desde septiembre, pero no es primera vez que ocurre esta situación. Uno de los que ya entonces firmó su salida del partido es el concejal por Concepción, Boris Negrete, con quien estamos ya conectados en nuestro locutorio virtual y le damos la bienvenida. Buenos días, concejal. Buenos días, concejal. Buenos días, Leslie. Buenos días, Ángela. Lamentables y tristes noticias en realidad, pero bueno, un paso necesario dada la coyuntura, pero difícil. Sí, bueno, en esa línea entonces, Boris, conversar un poco acerca de cómo se toma la decisión y qué pasa finalmente también al interior del partido. Hay algunas otras figuras también a nivel local o que personas que tuvieron algunos cargos también que llaman la atención, que están dentro de esta carta que se firma y que mencionan también las discrepancias que se tienen con respecto al partido. Ahora yo igual lo mencionaba, no es primera vez que después de elecciones la democracia cristiana vive momentos de crisis, de salida de militantes. ¿Qué pasa en esta oportunidad y qué también específicamente lo lleva a tomar la decisión finalmente de firmar su desafiliación? Bueno, lo primero es que la carta, por lo menos la que yo suscribí, la firmamos alrededor de unas 15 personas, todas entre 28 a 36, 37 años, eh, jóvenes con los cuales, digamos, participamos gran parte de nuestra juventud, valga la redundancia, dentro de la democracia cristiana. Varios tuvimos cargos dentro de la dirigencia nacional de la juventud del partido. Yo en mi caso me tocó ser secretario nacional entre el 2015 y el 2018. Firmó Manuel Gallardo, que actual fue presidente nacional de la Juventud de la Democracia Cristiana, Bayros Martínez, que también ha tenido cargos de relevancia dentro de la juventud del partido, y así otros dirigentes de distintas partes de Chile, pero como digo, joven entre 28 a 35, 37 años. Eso es lo primero. ¿Y por qué lo digo? Porque en definitiva nosotros quisimos, muchos de nosotros, en realidad, ya hace algún tiempo veníamos bien desafectados del partido, teníamos, digamos, o la reflexión respecto de renunciar o no, y en definitiva fuimos fraguando esto con jóvenes, digamos, con quienes construimos desde el punto de vista generacional. Eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente el partido a nivel nacional, digamos, atraviesa un problema bastante complejo desde el punto de vista, nosotros lo decíamos en la carta, hay varios problemas, pero si yo dijera los dos más importantes, el primero, un problema de identidad. Yo creo que el partido al transcurso de los años, y esto no es ni el último año ni los últimos 3 años, sino que esto se ha venido construyendo, generando durante, digamos, ya bastantes años, pero el partido cada vez, a medida que pasa el tiempo, ha ido perdiendo la identidad. En definitiva se ha ido, digamos, como volviendo medio licuoso la identidad del partido, y hoy día creemos que la ciudadanía y nosotros mismos vemos con bastante preocupación esa situación, que es una de las gatillantes también de nuestra salida. Y lo segundo, que digamos yo creo que es lo más palpable también, es la falta de actividad partidaria fraternal, como nosotros le llamábamos. Hoy día creemos que el partido en definitiva está encauzado en peleas, rencillas entre caciques, entre grupos, digamos, o subgrupos que se han generado dentro del partido, lo que han llevado a una situación bien compleja desde el punto de vista de la convivencia interna. Solamente, digamos, para generar, y en esto en el caso particular, mi convivencia interna dentro del partido, a propósito de caciques locales o de clanes locales, finalmente terminan convirtiendo también mi participación dentro del Partido Demócrata Cristiano en una convivencia más bien inviable, ¿ya? Eso es lo segundo. Yo diría que esos son como los dos grandes problemas que hoy día atraviesa el partido. Y lo tercero es que nosotros quisimos hacer nuestra renuncia el día viernes porque tampoco queríamos que, todos recordamos que el día sábado y domingo era la Junta Nacional, y lo que no queríamos era que se viera justamente como que era nuestra salida era un resultado a propósito del resultado mismo de la Junta Nacional. Nosotros ya teníamos tomada nuestra decisión independiente de lo que ocurriera en la Junta, y es por eso que publicamos nuestra carta el día viernes, porque independiente, de hecho, yo tengo una muy buena opinión de quien finalmente terminó ratificado como presidente, que es Alberto Undurraga, pero nuestra decisión ya estaba tomada, insisto, independiente del resultado de la Junta, y es por eso que lo hicimos un día antes.
Ahora, estas desavenencias pudieron ser conversadas también de forma interna, de poder también decir, no, no, a lo mejor, por ejemplo, el tema de la convivencia partidista es algo a lo mejor que se podría haber solucionado. ¿Habría ahí a lo mejor un interés de poder conversar esto de parte de ustedes también? Precisamente porque usted dice la mesa directiva que se concretó, que se acordó el fin de semana, también le acomoda, entonces a lo mejor podría haberse mantenido en el partido a la cabeza de Alberto Undurraga. No, lo que digo yo es que yo tengo una buena opinión de Alberto Undurraga, Ujú, pero lamentablemente hoy día quienes conducen el partido, en mi opinión, han ujú, llevado a un clima o han exacerbado el clima que se venía arrastrando de conflictos, rencillas, ¿cierto? Peleas internas, que eso venía hace mucho tiempo, pero yo creo que con la conducción actual, y no me refiero a Alberto Undurraga, sino que me refiero a quienes están detrás, la senadora Yanna Proboste, Aldo Mardones, ¿cierto?, que representa un clan político dentro del partido, han llevado finalmente y lamentablemente han llevado al partido a un clima mucho más extremo de confrontación interna. Eso en lo nacional y en lo mío particular, yo esto lo vengo arrastrando ya hace bastante años, o sea, la desaveniencia y también, digamos, el sufrir la crítica constante, pero no, digamos, esa crítica constructiva, sino que esa crítica muchas veces, digamos, descarnada al interior del partido, insisto, por quienes hoy día lamentablemente controlan al interior, al menos en Concepción, el partido, ya me hacía insostenible la instancia, y como nosotros lo manifestamos en la carta, tampoco, digamos, salimos haciendo, por el contrario, digamos, una crítica descarnada, sino que lo que nosotros planteamos es que el problema de identidad y los conflictos internos que se han ido agudizando, bueno, no nos queda otra opción más que tener que renunciar, porque además, Leslie y Ángela, a quienes nos estén escuchando, yo partía diciendo que quienes firmamos la carta somos generacionalmente entre 28 y 37 años. Nosotros hemos puesto gran parte de nuestra vida, la que llevamos hasta ahora, para el partido. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo entré a participar en la democracia cristiana a los 15 años. Hoy día tengo 31 años. Por lo tanto, me he pasado prácticamente la mitad de mi vida construyendo en el partido porque creía justamente en los principios, valores que propugna la democracia cristiana, como el valor de la comunidad, la solidaridad, el valor de la persona humana, pero en definitiva creemos que hoy día, insisto, la democracia cristiana perdió identidad y el clima interno ya es insostenible. ¿Y por qué? Buenos días, Boris. Ángela Buenos Bustamante por días. acá. ¿Por qué se pierde la identidad? Porque claro, Leslie ya lo decía, esto es una crisis que no es de hace algunas semanas, incluso de hace algunos meses, sino que viene ya arrastrándose hace por lo menos un par de años. Recordemos que ya el año pasado vivieron una crisis importante cuando hubo este cambio, había sido elegida a través de una interna Jimena Rincón para ser la presidenciable, después se bajó, ahí hubo un quiebre importante también y estamos hablando solo de la pandemia. ¿Qué detona que no se puede aunar? Porque también veíamos muchos correligionarios, muchos participantes del partido que estaban con opiniones diversas. ¿Cómo se va entendiendo ese clima que se va dando y por qué nadie ha sido capaz de tomar las riendas de eso? ¿Qué pasó? Sí, yo creo que, bueno, efectivamente, después del plebiscito del 4 de septiembre pasado, ¿cierto? En definitiva, que fue, digamos, un conflicto o generó un conflicto bien grande al interior del partido, yo creo que, claro, eso gatilló mucho más una tensión interna que se venía arrastrando hace tiempo, o demostró, diciéndolo de otra forma, demostró o constató una situación que ya se venía arrastrando hace algún tiempo. En mi opinión, el problema de identidad del partido es que, en definitiva, si bien la democracia cristiana, ¿cierto?, tiene una línea doctrinal bien fuerte, de hecho es de los pocos partidos que tiene una línea doctrinal establecida, ¿cierto?, fundada, etcétera, pero en definitiva, en el transcurso de los años, y estamos hablando, esto uno podría decir que parte incluso desde la década del 90 o del 95, ¿cierto?, en adelante, en definitiva, se fue perdiendo cuál era la postura de la democracia cristiana, y de hecho esto llevó a que incluso en la misma ciudadanía, ¿cierto?, siempre cuando se hablaba de los militantes o de los representantes de la democracia cristiana, como que uno decía, chuta, uno no sabe cómo hacia dónde van a ir, hacia un lado, hacia el otro, y yo creo que el partido no fue capaz de reafirmar su identidad, la identidad de la democracia cristiana, no un partido ni de izquierda ni de derecha, ¿cierto? De hecho, en su fundación surge justamente como una alternativa distinta, en su momento
¿cierto? Estamos hablando de la Guerra Fría, surge justamente a propósito de poder romper con el bloque de izquierda o con el bloque de derecha. Pero yo creo que eso que hizo tan fuerte a la democracia cristiana en su inicio, que era una identidad fuerte, ¿cierto? Desmarcándose de ambos bloques políticos y saliendo como una alternativa nueva, yo creo que eso se fue diluyendo en los años y finalmente fue terminando siendo un partido más bien instrumental, un partido, digamos, pragmático, un partido que en definitiva actúa en base a la contingencia, pero no con una línea clara ideológica o respecto de cuál era el modelo de país que quería construir. Y eso yo creo que finalmente, insisto, pasó la cuenta y ha generado rencillas internas que, como te digo, después del plebiscito del 4 de septiembre, o a propósito de este plebiscito, se generaron bastantes, digamos, conflictos internos o mucho más agravados. Ahora bien, y con esto termino a la pregunta, Ángela, la salida de militantes no se refiere porque muchas veces han dicho, no, los que se están yendo, digamos, son quienes estuvieron, por ejemplo, como partidarios del rechazo. Y eso no ha sido así. De hecho, de quienes firmamos la carta, por ejemplo, en la que yo suscribí, habían personas que estuvieron por el apruebo, personas que estuvieron por el rechazo. Se fue, como tú bien dijiste, Jimena Rincón, figura que estuvo bien, cierto, marcada con el rechazo, pero también se fue una figura muy importante como Claudio Rego, que él estuvo abiertamente trabajando por el apruebo. Entonces, quienes se han ido, no, en definitiva, no es porque estaban solamente con el rechazo o solamente con el apruebo, sino que ha sido justamente por las razones que yo te manifiesto y que ha hecho que personas que incluso para el plebiscito estuvieron en veredas distintas, hoy día estén fuera del partido, como es mi caso. Bori, mencionaba también la diferencia que hay con un sector que menciona precisamente a Aldo Mardones, que tuvo también injerencia a nivel nacional, que él es también de acá de Concepción, y él a través de sus redes sociales ayer a propósito de la renuncia dijo, pierden en la elección interna, se van del partido, pierden un Consejo Nacional, se van del partido, pierden una Junta Nacional, se van del partido, pierden la presidencia de la Cámara de Diputados, se van del partido, todo muy democrático. ¿Cómo reacciona a esas palabras que él escribe en sus redes sociales? O sea, bueno, lo único que yo podría decir ante eso es que ahí queda patente la poca fraternidad que hay al interior del partido. O sea, queda de manifiesto. Incluso yo después estaba leyendo algunos comentarios a propósito de la publicación de él, y justamente incluso personas que hoy día siguen siendo militantes de la democracia cristiana le comentaban lo mismo. O sea, ahí hay una expresión de la poca fraternidad y de la visión que ellos tienen finalmente del partido y lo que ha hecho que finalmente sigan retirándose más personas al interior del partido. Yo creo que nuestra salida no es evidentemente no es la primera, pero yo creo que tampoco va a ser la última. Aquí hay muchas personas que hoy día están en reflexión, muchas personas que han entregado su vida al servicio de la democracia cristiana, y no me refiero solamente a figuras connotadas, ¿cierto?, que quizás han tenido cargos de más relevancia, sino que me refiero a muchos militantes, incluso de base, que hoy día se sienten muy desafectados del partido, muy tristes, en mi caso también, porque uno, insisto, son muchos años los que entrega al servicio del partido, pero en definitiva, hoy día el clima de confrontación, de polarización, si es que no estás en un lote, ¿cierto? Entonces, en definitiva, no tienes ni una posibilidad de poder construir al interior del partido, o si estás en un grupo diferente al grupo mayoritario al interior del partido, que por ejemplo es por lo que me pasó en cierta medida a mí también, acá en Concepción, en definitiva, uno tiene una guerra en contra constante, tiene ataques constantes, y en definitiva tiene un día a día cotidiano militante muy complejo, muy complejo. Insisto, hoy día lamentablemente hay mucho caudillismo y en definitiva también hay muchos clanes familiares que le han hecho muy mal a la democracia cristiana, si bien pueden tener quizás cargos de relevancia o han tenido quizás cargos de relevancia, pero le han hecho muy mal a la militancia y le han hecho muy mal al partido. Ahí entonces cree que de aquí al futuro se le ve complejo entonces a la democracia cristiana, porque también, o sea, seamos sinceros de que hace un par de años la democracia cristiana era uno de los partidos más importantes, también tuvieron presidentes, tenían también una gran cantidad de cargos ahí a nivel nacional que hoy día, si bien hay evidentemente presencia en cargos de elección popular, no tienen el mismo peso que tenían hace más de 10 años. Entonces, el futuro para el partido, ¿cómo lo ves? Si dice que van a seguir las renuncias, que esto va complejo. Bueno, independiente de la renuncia, como digo, esto es como una familia, y por lo tanto esto es como una separación de la familia, pero no por la separación uno le deja de tener cariño. Por lo tanto, para ser franco, yo no quisiera que la democracia cristiana muriera, diciéndolo, digamos, bien derechamente.
pero sí lo que yo digo es que yo constato una situación y esa es que, en definitiva, yo creo que van a seguir habiendo fugas de militantes porque incluso, dado el cambio de la figura de presidencia por Alberto Undurraga, que yo tengo una buena opinión, pero yo creo que no va a ser capaz para poder cambiar el rumbo que hasta ahora ha llevado el partido, porque además detrás de él hay una mesa directiva y esa mesa directiva sigue o prosigue con una línea de conducción que yo creo que, insisto, le está haciendo muy mal al partido. Que yo veo hacia el futuro, yo me imagino que probablemente se van a seguir construyendo nuevos movimientos o incluso partidos de línea de centro, centro-izquierda, ¿cierto? Y en algún momento, me imagino yo, deberán quizás confluir estos movimientos, partidos que se vayan construyendo. Yo al tiro, digamos, dejo a un lado partidos de derecha o de centro derecha. En mi caso particular, yo siempre estaba, digamos, o me he declarado de centro, más ligado hacia la centro izquierda y por lo tanto, en mi caso particular, yo, digamos, dejo al tiro de lado todo lo que sea de la centro derecha hacia la derecha. Pero yo espero que quizás se puedan ir generando instancias, movimientos, como te digo, que puedan permitir quizás confluir personas, pero en mi caso particular y en el caso de los que nos hemos retirado del partido, ya desde otras veredas distintas a lo que era el Partido Demócrata Cristiano. Yo de verdad agradezco mucho los años que estuve allí, aprendí mucho, generé muchas amistades también que espero mantener en el tiempo, pero en definitiva, insisto, el clima interno, la confrontación interna, ya hacían insostenible la participación al interior del partido. ¿Se podría sumar ahí a Demócrata? Hay que verlo, la verdad es que no, como Se va a mantener independiente. me lo han preguntado varias personas durante estos últimos días, pero para ser franco, hoy día me siento, y así lo he dicho, pasando el luto, pasando el duelo, salir después de más de 15 años de un partido no es fácil, y por lo tanto, en el tiempo más próximo prefiero mantenerme en la independencia, reflexionar, sanar, porque también esto genera heridas, digamos, por los problemas de convivencia, y una vez, digamos, que eso ya esté resuelto, efectivamente ver qué vamos a hacer. Vienen, de aquí a 2 años tenemos también elecciones municipales, por lo tanto, también se vienen varios desafíos, pero, digamos, paso a paso, cada, digamos, día tiene su afán, y hoy día el afán es poder, digamos, sanar y seguir trabajando, por lo menos en mi caso en Concepción, como lo hemos venido haciendo durante los últimos 5 años. Boris, muy cortito, ¿esto afecta el trabajo relacionado con el municipio y la comuna de Concepción, pensando en que usted es concejal, está el alcalde Álvaro Ortiz, que es demócrata cristiano, está Aldo Mardones, que es administrador municipal y que muchas veces toma el cargo de alcalde subrogante? ¿Se hace la separación? Justamente, de hecho, eso fue uno de los problemas que se me generó en mi desempeño como concejal. Muchas veces se me criticó porque no respaldé proyectos, iniciativas que había, digamos, incluso licitaciones que se proponían por parte de la alcaldía, particularmente justamente del alcalde Álvaro Ortiz, y se me trataba de que yo era desleal, y bueno, un montón de críticas, y justamente yo lo hacía digamos, en el ejercicio de mi cargo y poder hacerlo de la mejor manera representando los intereses de los vecinos. Por lo tanto, para ser bien franco, yo creo que hoy día eso puedo hacerlo con mayor libertad incluso, porque ya no tengo esa mochila, ¿cierto?, que cargaba, y en definitiva puedo seguir haciendo lo que venía haciendo hace 5 años, pero hoy día sin que me puedan decir desleal o que me puedan decir que en definitiva estoy tratando de ponerle piedra en el camino al alcalde, que era mi camarada, ¿cierto?, del mismo partido, porque hoy día, digamos, voy a correr desde la vereda de la independencia. No es que yo diga que todos deban ser independientes, pero por lo menos para mi caso particular y para este tiempo, creo que incluso me va a ayudar mucho más en el ejercicio de mi cargo, y espero no tener problema al interior del municipio. Espero que no se generen revanchas a propósito de mi renuncia, espero que no, pero tampoco, digamos, tengo una bola de cristal, pero espero que eso no se genere. Boris Negrete, concejal de Concepción y ahora ex militante de la Democracia Cristiana, también explicando la salida de uno de estos grupos de militantes también que se concretó el día viernes por la noche. Muchas gracias, Boris, por estar en conversación con Mesa de Noticias. Gracias, Boris. No, muchas gracias a ti, Leslie. Ángela, nos vemos, que estés muy bien. Chao, chao. Chao. Bien, hay importantes definiciones, sobre todo en un partido que se tiene que rearmar con rapidez porque es un actor importante finalmente en la política. Claro, pero también no es algo de ahora, entonces quizás como se hace este trabajo interno, tienen que también ahí tomar harta atención a raíz de esta gran fuga, ¿no?